La naturaleza intrínseca de las relaciones. La primera estrategia general para abocarse a la cuestión de los orígenes y las motivaciones de la comunicación personal podría definirse con la respuesta, porque así estamos hechos. Según este razonamiento, la gente está hecha de tal manera que los individuos se atraen de manera poderosa e inevitable y buscan intensa y constantemente las relaciones con los demás. Esta teoría se ha desarrollado de diferentes maneras, en distintos niveles de abstracción y con diversos mecanismos. El concepto de apego de Bowlby representa un amplio intento de ubicar la relación humana sobre una base segura. A Bowlby le interesaba que la motivación siguiera teniendo una explicación con bases biológicas, y como Freud se apoya en la teoría de Darwin que le sirve de referencia. Bowlby sentía que Freud había dado una explicación demasiado estrecha de los mecanismos de supervivencia del bebé. La supervivencia del bebé no depende exclusivamente de sus necesidades físicas, como por ejemplo comer y regular su temperatura. Para que el infante sobreviva es necesaria la proximidad, más o menos constante, de la madre. La necesidad de la madre es la necesidad más urgente e importante del infante, la condición para satisfacer todas sus demás necesidades. Por ello, arguye Bowlby, el infante siente apego por su madre desde el principio y está muy unido a ella, así como en las criaturas de otras especies. En los periodos críticos se fundieron para siempre en quien las cuidaba de manera impresionante, automática e irreversible. El infante humano se apega a quien lo cuida y lo hace de manera intensa y automática, conductual y emocionalmente. La madre no tiene que hacer nada en particular, no tiene que ganarse su lugar satisfaciendo las necesidades del infante, lo único que tiene que hacer es estar allí. Bowlby se basa en los estudios etológicos del comportamiento instintivo de otras especies para argumentar que, para la supervivencia de las especies, son menester sistemas complejos de comportamientos organizados jerárquicamente a través de mecanismos de retroalimentación y control interno. Bowlby indica en 1969 que el apego de los humanos interviene en 5 reacciones instintivas: mamar, sonreír, agarrar, llorar y seguir, las cuales sirven conjuntamente para establecer un fuerte vínculo entre la madre y el bebé, asegurando la proximidad de la primera para aumentar las oportunidades de supervivencia del segundo. Estas reacciones intervienen directamente en el apego del niño a la madre, en contraste con el concepto tradicional psicoanalítico de la oralidad, que es anterior al desarrollo de cualquier vínculo afectivo posterior e independiente de este. Para Bowlby, dado que los niños cuidados por sus madres están menos expuestos a los predadores y a otros factores que amenacen su supervivencia, el apego que el niño siente por su madre representa una herencia arcaica, codificada genéticamente desde los principios mismos de la especie humana. A diferencia de lo que ocurre en el modelo pulsional, sucede que el apego no se deriva de las necesidades biológicas más fundamentales. El apego en sí es una necesidad biológica fundamental, inscrita en la especie humana, así como construir un nido es necesario para un pájaro. Bowlby se basa en una gran cantidad de pruebas empíricas, de estudios con animales y de observaciones de los efectos de la separación en niños, para afirmar que el apego es un rasgo indudablemente primario y que no se establece de manera secundaria mediante la satisfacción de necesidades físicas como la oralidad. Algunas de las pruebas más impresionantes de la primacía biológica, fisiológica y psicológica de la primera relación del niño con quienes lo cuidan proceden de un campo muy distinto: las investigaciones sobre la infancia. Si la relación personal fuera una vicisitud de procesos pulsionales más elementales, el infante necesariamente tendría que aprender a relacionarse con la madre. Los mecanismos para las gratificaciones de las necesidades, es decir, los mecanismos alimenticios y el reflejo del succionar, entre otros, serían constitucionales. Pero el infante se percataría poco a poco de que sus necesidades están satisfechas por una figura externa que solo entonces se volvería interesante. Desde este punto de vista, que es el del modelo pulsional, la relación personal es menos natural que los cambios pulsionales y las relaciones sociales son algo superpuesto por las exigencias de la realidad.
Sin embargo, durante los últimos 20 años, el campo cada vez más refinado de la investigación infantil ha producido una gran cantidad de datos que indican que el infante puede buscar, y de hecho busca, una relación personalísima desde sus primeros días. A diferencia de la imagen tradicional del bebé que inicia su vida en una confusión autista, según James, una confusión floreciente y aturdidora, y que no solo gradualmente se vuelca hacia el mundo social externo, ahora aparece que todos los sistemas perceptivos del bebé funcionan desde que nace. Incluso, lo que más le interesa al recién nacido desde el primer momento son las personas. La voz humana es el estímulo auditivo que más capta su atención, y los estudios han demostrado que los bebés se mueven con ritmos precisos ante los patrones de habla humana. Asimismo, el rostro humano es el mayor estímulo visual para el recién nacido. El estudio de los bebés en la sala de partos demostró su preferencia por la configuración visual de la cara humana, incluso antes de que el recién nacido hubiera visto rostros de verdad, es decir, sin tapabocas. Durante las primeras semanas de su vida, el infante no dirige los ojos al punto que tiene enfrente, como uno esperaría si el pecho que mamá fuera el objeto que más le interesara, sino que los enfoca a 23 centímetros de su cara, a la distancia de la cara de la madre en la postura normal de dar pecho. La cantidad y complejidad de las interacciones del bebé con otras personas, tanto en respuesta a la iniciativa de estas como por iniciativa del propio bebé, no deja de impresionar a quienes las observan. Así pues, de manera muy clara, a sus 3 meses, cuando mucho, el bebé está bien provisto con un amplio repertorio de comportamientos para llamar la atención de quienes lo cuidan. Todas sus conductas, las conductas motrices más sencillas, la combinación más compleja de estas unidades sencillas en unidades integradas y la secuencia de combinaciones de estas unidades tienen una fuerte predisposición innata. El bebé, además de establecer una relación activa con la gente en general y de reaccionar ante las personas, muy pronto aprende a distinguir a quienes tienen más significado en su vida, a distinguir a los allegados entre sí y a distinguirlos de los extraños. Al final de la primera semana, el rostro de la madre ya es una gestal perceptual conocida, de manera que lo perturba si aparece cubierto por una máscara o con otra voz. A los 8 días puede distinguir los algodones empapados de leche de su madre de los algodones empapados de la leche de otras mujeres y prefiere el olor de su madre. Cuando el bebé tiene 4 semanas, mueve las manos y los pies con 2 ritmos distintos, uno para la madre y otro para el padre. Cuando Lichtenberg informa sobre esta investigación, afirma: un estudio tras otro ratifica la capacidad preadaptativa del recién nacido para la interacción directa de humano a humano con la madre. Aquí es clave la expresión capacidad preadaptativa. Parece abrumadoras las pruebas de que el bebé no se vuelve social mediante el aprendizaje o el condicionamiento, ni mediante la adaptación a la realidad, sino que está programado para ser social. La relación no es un recurso con otro fin, reducir la tensión, sentir placer o seguridad. La naturaleza misma del bebé lo empuja a relacionarse. Además, parece que la relación en sí constituye una gratificación. Los bebés buscan el contacto humano y muchos estudios han demostrado que este mero contacto o la oportunidad de observar la actividad humana constituyen un poderoso incentivo para que los bebés resuelvan acertijos o efectúen diversas tareas. Esta línea de investigación sobre la infancia complementa la teoría de Bowlby sobre el apego al descubrir y señalar, parte del equipo fisiológico constitucional e inherente, y el modelo que interviene en el apego del niño y la madre. La hipótesis de Bowlby se basa en información sobre la separación y la psicopatología infantil y adulta, así como en consideraciones macrocósmicas respecto de la supervivencia de las especies. La investigación del bebé permite efectuar un análisis microcósmico de las capacidades del infante para interactuar con otras personas, de sus complicados mecanismos para lograrlo y del gran interés que siente por ello. No es verdad que Bowlby y los teóricos que se basan en las investigaciones sobre la infancia
quizás todos los que utilizan el modelo relacional, de hecho establecen que el apego es una pulsión con el mismo tipo de propiedades inseparables que la libido freudiana? Sí y no. Desde luego, cualquier hipótesis acerca de que el apego o la relación son primarias indica que tienen propiedades motivacionales dentro del organismo y que lógicamente podrían considerarse una pulsión. Mas como el apego es interactivo por antonomasia, este es un concepto de la motivación muy distinto de la pulsión freudiana. Esta última se da por sentado motivos y significados en el individuo a priori, en las tensiones de los tejidos corporales mismos, los cuales intervienen en la interacción y la moldean. El motivo del apego de Bowlby y los modelos inscritos en la interacción descritos por quienes investigan la infancia impulsan al individuo a buscar el contacto por el contacto, la interacción por ella misma, no el contacto como un medio para satisfacer o canalizar alguna otra cosa. Esta inversión de los medios y los fines, plasmada en el lema de Fairbairn, la libido no busca el placer sino el objeto, es clave y vuelve mucho más importante quién es el otro, qué hace y cómo observa lo que sucede. El otro no es solo un medio para manejar las presiones y los estados internos. Los vínculos y los intercambios interactivos con el otro se vuelven la realidad psicológica fundamental misma. Como veremos en los siguientes capítulos, esta diferencia tiene consecuencias importantes para todos los aspectos de las teorías psicoanalíticas. La perspectiva teórica de Sullivan presenta otra variante del principio de que la estructura de los humanos tiene una base relacional. Si bien no se centra en la codificación genética o en las capacidades perceptuales, sino en una perspectiva teórica que destaca la manera en que las necesidades humanas interactúan y se entrelazan en el esquema de la experiencia humana. Sullivan cree que uno de los principales impedimentos para la autocomprensión es nuestra tendencia a pensar acerca de nosotros mismos en términos concretos y materializados. Se piensa que la gente tiene una personalidad y posee una serie de rasgos o características como si de hecho estuvieran colocadas dentro y las llevara de una situación a otra, tal como un vendedor de puerta en puerta muestra el mismo producto de casa en casa. Para Sullivan, esta manera de pensar no deja ver en qué medida reacciona la gente en las situaciones en que participan otras personas y cómo de hecho adquiere forma en estas situaciones. Los individuos no siempre manifiestan el mismo comportamiento, sino que su conducta varía según la situación, el público y las conductas de los otros. La personalidad no es algo que uno posee, sino algo que uno hace. Uno desarrolla esquemas constantes, pero estos no reflejan algo interior, sino más bien modos aprendidos de enfrentar las situaciones. Por ello, en cierto sentido, siempre responden a las propias situaciones y a la vez son moldeados por estas. Según la hipótesis de Sullivan, las personas no constituyen entidades separadas, sino que participan en las interacciones con otras personas reales y con personificaciones o representaciones de otros derivadas de las interacciones previas con otras personas verdaderas. En pocas personas, el individuo solo es interpretable en el contexto del campo interpersonal. Así, para Sullivan, la gente es definitivamente social desde la infancia hasta la senectud. Para expresarse tiene que relacionarse. Cuando el infante empieza a formarse una imagen de él mismo, a tener un reflejo de sí mismo, es que lleva tiempo enredado en una madeja viva de interacciones con los demás. Sus necesidades, sus pensamientos, el propio sentimiento de él mismo ha tomado forma en el contexto de las necesidades y los pensamientos de los otros y de la comprensión de sí mismo. Nos relacionamos a propósito. Un nutrido segundo grupo considera que las relaciones humanas primordiales surgen más bien con un propósito. Establecemos fuertes lazos porque deseamos relacionarnos, y esto se considera como un hecho fenomenológico y como una aducción clínica irresistible. Los pacientes buscan y conservan sus relaciones a toda costa. La teoría de las relaciones objetales es la que expresa de manera más completa este punto de vista. Se empezó a desarrollar la innovadora teoría al encontrarse con el intrigante fenómeno de la lealtad de los niños maltratados hacia los padres que los maltrataban. De acuerdo con la teoría clásica de la pulsión, la gente es esencialmente hedonista y busca el máximo placer y el mínimo dolor. Fairbairn
encontró niños que tenían relaciones sumamente penosas con sus padres y, con todo, cuando se les ofrecía la oportunidad de que otras personas se hicieran a cargo de ellos, no aceptaban y demostraban gran devoción por sus padres naturales. Él razonaba que, si la libido consiste sobre todo en la búsqueda del placer, los objetos libidinales debían ser más sustituibles. Al reflexionar en lo anterior, nos damos cuenta de que esto no es un problema exclusivo de los niños maltratados, sino de la psicopatología en general. En términos generales, el espectro de la psicopatología puede definirse como la tendencia de la gente a repetir una y otra vez las mismas cosas dolorosas, a sentir los mismos sentimientos desagradables, a entablar constantemente relaciones autodestructivas. ¿Cómo encaja este esquema con la premisa hedonista del principio del placer? Si la gente actúa como la base de la búsqueda del placer, ¿por qué no hace a un lado las experiencias desagradables, los conflictos tempranos y los traumas? ¿Por qué no los olvida sin más, en vez de reestructurarlos sistemática y constantemente a lo largo de su vida? Freud no se desentendió de este problema y le buscó varias soluciones posibles. Habló de la adhesividad de la libido que permanece tenazmente fiel a las primeras relaciones objetales, aunque fueran penosas, y de la pulsión de la repetición, de la continua recreación de los primeros traumas. Inicialmente, trató de explicar este fenómeno dentro de la estructura del principio del placer. En la psicopatología, el sufrimiento representa el castigo por los deseos prohibidos. La libido elige maneras acartonadas de amar, que siguen aferradas a ella en el transcurso de la vida. El sufrimiento es en sí sensual e inevitablemente placentero, y así sucesivamente. Con todo, el propio Freud consideraba que estos intentos de explicar la compulsión repetitiva con base en el principio del placer no eran muy convincentes, y argumentó que la repetición de las primeras experiencias dolorosas se efectúa más allá del principio del placer, y es una característica instintiva del funcionamiento mental, derivada del instinto de la muerte. Esta explicación no ha convencido a la mayoría de los psicoanalistas y ha habido muchos intentos de volver a explicar las repeticiones dolorosas con base en el principio del placer. Fairbairn efectúa un cambio básico en las premisas y llega a una explicación mucho más económica que no está ni dentro ni más allá del principio del placer, pues argumenta que la libido no busca el placer sino el objeto. La principal necesidad del niño no es el placer ni la gratificación, sino establecer una fuerte relación con otra persona. Si quienes lo tienen a su cargo, le permiten gozar de experiencias placenteras, busca el placer, no como un fin en sí, sino como el medio para interactuar con los demás. Si solo se le proporcionan experiencias dolorosas, el niño no se da por vencido para ir a buscar experiencias placenteras en otro lugar, sino que busca el dolor como medio para interactuar con el otro, que es significativo para él. Lo fundamental es el contacto, no el placer. Según Fairbairn, el motivo básico de la experiencia humana es la búsqueda y la conservación de un fuerte vínculo emocional con otra persona. Si partimos de esta premisa, son menos sorprendentes la consolidación de las primeras relaciones y los modos de gratificación y la ubicuidad de las redundancias dolorosas de la composición de repetición. Los sentimientos dolorosos, las relaciones autodestructivas y las situaciones de autosabotaje se recrean a lo largo de la vida como medios de perpetuar los primeros lazos con las demás personas significativas. El niño aprende una manera de establecer contacto, un modo de pertenecer a la familia humana y practica desesperadamente estos modos aprendidos a lo largo de su vida. En algunas familias, la sensualidad es el modo preferido de contacto emocional. En otras, las explosiones de rabia. En otras más, los anhelos depresivos. Según el sistema de Fairbairn, el niño establece un contacto compulsivo precisamente con el carácter patológico de sus padres y lo metaboliza porque siente que ahí es donde residen emocionalmente sus padres. Al parecerse a sus padres depresivos, masoquistas o sádicos, conserva un fuerte vínculo con ellos. Así, según el sistema de Fairbairn, en el centro del reprimido no hay un trauma, un recuerdo o un impulso, sino una relación, una parte del self estrechamente identificada con una representación de los verdaderos cuidadores. No
que no podría tener cabida en conciencia y continuidad con otras experiencias del self. Para Fairbairn, la psicopatología del self se estructura en torno a los conflictos, no entre las pulsiones y las defensas, sino alrededor de lealtades divididas hacia otras personas, en diferentes dimensiones de la relación de uno con los demás. Abandonar estos vínculos y ataduras se experimenta como el equivalente de aislarse por completo del contacto humano, lo que es una elección imposible. Así, los pacientes en análisis, cuando empiezan a sentir la posibilidad de vivir y tener experiencias de ellos mismos y del mundo de otra manera, generalmente los aterroriza caer en un profundo aislamiento. Ser diferente, aunque esto signifique abrirse al goce y a la verdadera intimidad con los demás, significa perder lazos con los objetos internos que han proporcionado un sistema duradero de integración con los demás, de estar relacionado con ellos, aunque esto esté teñido de dolor y desconsuelo. Él considera que la búsqueda del objeto es innata y su punto de vista tiene mucho que ver con la idea de apego de Bowlby, a la que complementa. Para Bowlby, el apego es un mecanismo automático producto de subsistemas conductuales instintivos y reflexivos. En general, Bowlby se centra en la proximidad física. Fairbairn además toma en cuenta la intención y la presencia o ausencia de emocionales, y con ello destaca el anhelo y el ansia del contacto que impulsa a las relaciones humanas. De la misma manera, el concepto de búsqueda de objeto de Fairbairn complementa la idea de Sullivan del campo interpersonal. Para Sullivan, el niño está más relacionado con el objeto por naturaleza que con un propósito emocional, y tiende a relacionarse debido a la forma y a la naturaleza de sus diferentes necesidades. El niño no busca relaciones afectuosas con los demás, más bien, la misma estructura de sus necesidades de satisfactores y su reacción ante la ansiedad de los demás lo empujan a estas relaciones. En su esquema, Sullivan incluye un intenso anhelo de relacionarse solo en la preadolescencia, en la primera relación verdaderamente amorosa con el amigo, que Sullivan describe como intensidad lírica. Como antídoto de los efectos nocivos de las primeras relaciones y la amenaza de aislamiento, Sullivan destaca en sus argumentos que solo en la preadolescencia empieza el niño a buscar intimidad y a preocuparse verdaderamente por los demás. Asimismo, afirma que los padres que interpretan como preocupación e interés el egocentrismo del niño se engañan tristemente, aunque quizás por necesidad. En cambio, Fairbairn encuentra este anhelo de relación e intimidad en la primera relación del niño con la madre. También existen similitudes asombrosas entre la teoría de Fairbairn y la variante de la teoría interpersonal elaborada por Erich Fromm. Este último consideraba que el temor al aislamiento social era el principal factor dinámico en el desarrollo de las formas psicopatológicas y que le parecía que éstas constituían esfuerzos regresivos por escapar de los rigores y terrores existenciales de la condición humana. La gente adopta papeles culturales y familiares así como identidades para no encarar las realidades de su existencia independiente. Aunque Fairbairn expresa su punto de vista con un lenguaje y un interés menos filosóficos, tácitamente dice algo parecido. La verdadera prioridad motivacional es la de integrar a la comunidad humana o ingresar a la comunidad humana, establecer fuertes lazos con los demás y conservarlos a toda costa. En este contexto, cabe mencionar el concepto de reparación de Melanie Klein. El enfoque de esta analista en la agresión y la envidia con frecuencia oscurece el papel destacado que empeñan en su teoría del amor y la gratitud. Según Klein, el bebé aprecia profundamente el pecho bueno y el objeto amoroso, y lamenta el daño que fantasiosamente teme haberle causado en sus sueños destructivos y vengativos. La necesidad de reparación expresa el anhelo de reparar, consolar y rectificar. En la explicación de la señora Klein, la envidia tiene una dinámica muy fuerte, precisamente porque el otro incontrolable es tan importante que el amor y la gratitud se vuelven dolorosos. Klein elaboró su concepto de reparación en el contexto de la importancia teórica que concede a las fuerzas constitucionales y a la fantasía.
pero su descripción de la pugna entre la gratitud y la reparación, por un lado, y la envidia voraz y el triunfo maniático, por el otro, se trasladan y traducen de manera útil en la matriz interactiva del marco metapsicológico de Fairbairn, arraigada en la consideración del carácter de los padres y las transacciones reales. Puede interpretarse que la necesidad urgente de reparación no es una reacción ante el daño fantasioso, sino que surge como una reacción ante los verdaderos sufrimientos del otro y a la patología característica. La envidia voraz puede interpretarse como un exceso de agresión constitucional, sino como el intento de escapar de la penosa posición de amar y desear a un padre en gran medida ausente o lastimado, o, en particular, a un padre incongruente. A lo largo de la vida, la principal pugna dinámica es la que se traba entre la fuerte necesidad de establecer y mantener y proteger el vínculo íntimo con los otros, y los diferentes esfuerzos por escapar de las penas y los peligros de estos vínculos. El sentimiento de vulnerabilidad, la amenaza de la desilusión, la inmersión, la explotación y la pérdida. Nos relacionamos por implicación. Los filósofos distinguen lo humano de las otras formas de conciencia animal por la reflexión. Las personas tienen conciencia de sí mismas. Adquirimos y conservamos la conciencia de nosotros mismos. Nos formamos imágenes de nosotros mismos. Sentimos estima por nosotros mismos. Y todo esto representa un papel destacado en la manera como experimentamos y registramos nuestros encuentros con el mundo externo y con otras personas, y en las elecciones que efectuamos en el transcurso de nuestras vidas. Con frecuencia se supone que es fácil llegar al sentido del self, que se adquiere con la madurez o que es producto de la experiencia, que lo conseguimos como las partes de nuestro cuerpo o como las funciones perceptivas. No obstante, los psicoanalistas han llegado a considerar que el sentido del self se desarrolla a través de un proceso complicado, que es una elaboración compleja y con muchas facetas, que constituye una preocupación motivacional definitiva a lo largo de nuestra vida, y que para ello dependemos profundamente de las demás personas. Algunos de los teóricos del modelo relacional consideran que el establecimiento y la conservación del sentido de la identidad o individualidad constituye la motivación fundamental y más importante, lo que también plantea cierta clase de relaciones interpersonales que son definitivas para la reflexión, como piezas clave para la construcción psicológica. Dos características de la conciencia humana contribuyen de manera importante a las dificultades para desarrollar el sentido del self: su cualidad temporal y su complejidad. La conciencia humana opera en el tiempo, es un flujo continuo de pensamientos, sentimientos, sensaciones y deseos. Todo lo que cambia constantemente por fuerza está incompleto en cualquier momento determinado, en cuanto uno lo capta y lo define. Cambia y se vuelve algo distinto. Esta cualidad de cambio continuo e inefable siempre ha sido un problema para la humanidad, tanto en la historia de la evolución de las culturas como en el desarrollo de la vida de cada persona. La teoría platónica de las formas probablemente es el intento más elegante de establecer una superestructura estática para fijar un marco de referencia temporal, un mundo del ser fuera del flujo de la conciencia humana. Pero la necesidad de establecer puntos de referencia fijos, asimismo, constituye una necesidad en la vida de la persona. Para encontrar la manera de ordenar la experiencia, una experiencia que trascienda sus cambiantes discontinuidades. La percepción gradual que adquiere el niño de quién es o qué es entre el flujo temporal y las complejidades de la conciencia no constituye un proceso sencillo. Todos los distintivos de la vida mental saludable, las autorrepresentaciones duraderas integradas, la constancia de objeto y la flexibilidad en la regulación de la autoestima, se adquieren poco a poco. Si la experiencia no nos proporciona una vida mental y una reflexión organizadas, ¿cómo las logramos? Según la mayor parte de los teóricos psicoanalíticos contemporáneos, se logra cuando menos parcialmente por medio de las relaciones. El niño organiza su experiencia a través de la experiencia de la madre. La cognición individual surge del reconocimiento, por lo que el niño aprende a conocerse y se encuentra en los ojos y las palabras de la madre. Así, el self como entidad fenomenológica constituye una culminación del desarrollo. Según esta línea teórica del modelo relacional, la búsqueda y conservación de la estabilidad del reflejo y del sentido del self es innata y definitivamente motivacional,
y nos lleva de manera poderosa e inevitable a la relación con los demás. Esta visión de lo primordial, que es la necesidad de relacionarse, ha sido uno de los principales temas de la psicología freudiana del yo. En las obras de Mahler y de Lowell, por ejemplo, parece que el yo del infante surge de una fusión psíquica con el otro. Para Mahler, el desarrollo de un sentimiento saludable del self depende de que la madre proporcione al infante experiencias graduales y adecuadas de función simbiótica, autorregulación, autoarticulación y diferenciación, así como retornos, reinmersiones continuos y periódicos. Lowell destaca la organización y el procesamiento de la experiencia efectuada por los padres, misma que el niño aprende a organizar y procesar paulatinamente mediante identificaciones. A la larga, el proceso secundario de los padres, aplicado al proceso primario de experiencia del niño, que es más fluido, tiene como resultado un proceso secundario efectuado por el niño. Bion ha llamado metáfora del recipiente a las funciones organizativas de la madre referentes a la primera e incipiente experiencia del niño. Los dos teóricos contemporáneos que han estudiado de manera más directa y amplia y asombrosamente parecida al desarrollo del self son Winnicott y Kohut. Winnicott llegó a considerar que la adquisición de un fuerte entendimiento del self es el principal logro del desarrollo temprano normal y declaró que algunos pacientes solo parecen personas, pero carecen de las experiencias de ellos mismos como seres reales existentes en el tiempo, a diferencia de algo construido de nuevo y de manera diferente en cada ocasión interpersonal. ¿Cómo sucede esto? Winnicott describe al bebé como alguien que se da cuenta de necesidades que surgen de manera espontánea. El rasgo característico del necesario entorno facilitador proporcionado por la madre es su preocupación por conformarse en torno a los deseos del niño, intuyendo lo que el niño necesita y proporcionándoselo. El bebé tiene la experiencia de que el deseo y su satisfacción son casi simultáneos. Por ejemplo, el deseo del pecho y su aparición. Naturalmente supone que sus deseos producen el objeto deseado, que el pecho, su cobija y de hecho todo son su mundo. Son productos creados por él. Los cuidados de la madre y su conformidad a los deseos del infante crean lo que Winnicott llama el momento de la ilusión. Allí, en los primeros momentos de la vida, la madre satisfactoria y buena es invisible y precisamente esta invisibilidad permite que el bebé tenga la definitiva experiencia melomaníaca y solipsista que Winnicott llama estado de omnipotencia subjetiva. Según este punto de vista, la experiencia relativamente prolongada de la omnipotencia subjetiva constituye los cimientos de una personalidad sana. Según Winnicott, al principio de su vida, el bebé casi se olvida de la madre como persona. Ella le lleva el mundo al bebé y es el agente indivisible de sus necesidades. Más tarde, el bebé se da cuenta de la presencia de la madre, pero un aspecto clave del papel de esta es el que refleja al niño su propia apariencia, la apariencia del propio ser del niño. La capacidad de tener tanto la experiencia como la impresión de nuestro propio ser depende de que la madre lo haga primero, reflejando quién es el niño y cómo es. Así, en el sistema de Winnicott, la primera tarea del desarrollo es el establecimiento de un sentimiento del self. Para que esto suceda, quien cuida al niño debe desempeñar determinados papeles y proporcionarle determinadas experiencias. La teoría de Kohut sigue un desarrollo parecido. Algunos pacientes no sufren por conflictos relacionados con las pulsiones y las defensas, sino por deficiencias en el sentido del self, que experimentan como algo frágil, carente de cohesión e integridad. Aunque de Kohut pasó de la observación clínica a las cuestiones del desarrollo, ¿cómo se desarrolla el sentido saludable, coherente y estable del self? ¿Cómo se descarrila este proceso? Según Kohut, el self se desarrolla a partir de ciertas relaciones claves que llama relaciones del self con el objeto, en las cuales los padres no solo sirven como objetos de las necesidades y los deseos del niño, sino que desempeñan funciones narcisistas. Al principio, Kohut describió dos funciones distintivas del self y el objeto que reflejan la ampulosidad que siente espontáneamente el niño
Este concepto está íntimamente relacionado con la idea de Winnicott de que los padres proporcionan el momento de la ilusión y le permiten que idealice al padre. Según Kohut, el sentido estable y valioso del self surge de estas experiencias narcisistas, en las cuales el niño es visto como algo perfecto por el padre que lo admira, o bien el niño ve al padre como algo perfecto y vinculado a él. Poco a poco, el resplandor narcisista de estas experiencias se transforma en un sentido más realista y duradero del self como algo valioso. Ulteriores definiciones de Kohut y las de los autores posteriores de la psicología del self o de aquellos incluidos por ella han subrayado la función empática general de los objetos del self desde la primera infancia, que se sintonizan con la experiencia subjetiva del niño, resuenan con ella y la reflejan de nuevo. Desde este punto de vista, igual que desde el de Winnicott, parece que la experiencia del niño solo capta un sentido subjetivo de la realidad cuando se efectúa a través de la conciencia de la madre. Desde el punto de vista del self psicológico, las cuestiones relacionales son primarias debido a que él, analizando, sufre perturbaciones del self, busca y utiliza objetos del self para sustituir las funciones paternas decisivas que faltaron en la infancia, a través de las relaciones con los objetos del self idealizado o que sirven de espejo, se fortalece el sentimiento vacilante del self. Así, para Kohut y para Winnicott, la estabilidad del reflejo constituye el impulso motivacional medular de la experiencia humana, y las relaciones con los otros y los papeles que desempeñan en esta búsqueda constituyen el contexto fundamental para la experiencia humana. Una multiplicidad de voces. El modelo relacional se basa en la premisa de que los esquemas repetitivos de la experiencia humana no se derivan, como en el modelo pulsional, de la búsqueda de la gratificación de presiones y placeres inherentes, ni, como en la interpretación de Freud posterior a 1920, del funcionamiento automático del instinto de la muerte, sino de una tendencia general a conservar la continuidad, las conexiones y la familiaridad del mundo personal e interactivo. Existe una poderosa necesidad de conservar el sentimiento duradero de uno mismo, relacionado con una matriz de otras personas y con referencias a ellas, en términos de transacciones reales y de presencias internas. Por definición, las configuraciones relacionales básicas tienen tres dimensiones: el self, el otro y el espacio entre ambos. No existe un objeto con un sentido psicológico sin el sentido particular de uno en relación con este. No hay self en un sentido psicológico en el aislamiento, fuera de una matriz de relaciones con los demás. Ni en el self ni en el objeto son conceptos dinámicos con sentido sin suponer cierto sentido de espacio físico en el cual interactúan, en el cual hacen cosas con el otro o para el otro. Las dimensiones están entrelazadas sutilmente y tejen tanto la experiencia subjetiva del analizando como su mundo psicológico. Los teóricos hacen hincapié en lo intrínseco de las relaciones. Han proporcionado herramientas para comprender las interacciones específicas que se efectúan entre el self y el otro, no enfocando alguno de los polos, sino más bien al espacio entre ambos. Así, los desarrollistas como Stern han estudiado el mundo interpersonal del bebé, han analizado detenidamente las sutilísimas interacciones y las mutuas regulaciones de quienes cuidan a los bebés y los propios bebés. De la misma manera, el psicoanálisis interpersonal tiende a destacar las transacciones reales entre el analizando y los otros, a hacer una encuesta detallada de lo que realmente sucedió en las primeras relaciones familiares, lo que sucede normalmente entre el analizando y los demás, y las percepciones del aquí y el ahora de la relación psicoanalítica. ¿Qué hace realmente el analizando? ¿Qué sucede entre él y los otros reales? La pregunta medular para el analista interpersonal, según la ha expresado Levenson, es ¿qué sucede aquí? Los teóricos que destacan lo intencional de las relaciones proporcionan herramientas para estudiar y comprender el polo objetal del campo relacional, la manera en que diferentes clases de identificaciones y los vínculos con otra gente sirven de enlace y aglutinamiento del mundo personal. Así, para Klein, los estados de ánimo y la experiencia del self están determinados por fantasías inconscientes respecto de diferentes clases de objetos internos, mientras que para Ferber, los vínculos con objetos malos determinan la estructura latente de la personalidad.
El self siempre está en estas definiciones, cuando menos implícitamente. Las descripciones psicodinámicas de Klein implican diferentes estados del yo, lo que corresponden a los distintos signos de los objetos internos. Y a Ferber ve los objetos particulares del self que se fragmentan para conservar configuraciones dinámicas específicas en sus vínculos con varios objetos internos. No obstante, el meollo, el núcleo clínico, está en las propias imágenes objetales, principalmente como presencias internas. ¿Qué residuos quedan de las primeras experiencias del analizando con los demás? ¿Qué experimenta consciente o inconscientemente cuando hace lo que hace con los demás? Los teóricos que destacan las relaciones por implicación han proporcionado herramientas para estudiar y comprender el polo del self del campo relacional. Así, Winnicott se centra en la fragmentación y las divisiones internas de las experiencias del self y la presencia o ausencia del sentido de autenticidad y realidad. Kohut subraya la necesidad primordial que tiene el self de conservar su continuidad y cohesión, y los procesos complejos e intrapsíquicos a través de los cuales esto se logra. En estos sistemas siempre se incluye a los otros, aunque sea implícitamente. Winnicott destaca permanentemente la función de la madre que provee experiencias que hacen posible un sentido de vitalización y de realización. Y el self de Kohut siempre está inscrito en una serie de objetos del self que lo apoyan. No obstante, el foco, lo que la práctica clínica destaca, son la naturaleza y las sutiles texturas de la experiencia de autorreflexión. El proceso que interviene en la conservación del mundo psicológico personal podría compararse con los factores que intervienen en la conservación de la cohesión estructural del cuerpo humano. Marcar las prioridades al sentido del self, a los vínculos objetales o a los patrones de interacción es como tratar de decidir si lo que le conserva la forma al cuerpo son la piel, los huesos o los músculos. Como la piel, el sentido del self por lo general está más cerca de la superficie, más cerca de la conciencia y proporciona al flujo de la vida mental una superficie y una forma continuas. Como los huesos, los vínculos con los demás son frecuencia no visibles a primera vista, pero proporcionan una base esquelética que conforma la experiencia. Como los músculos, los esquemas característicos de la interacción permiten la acción que da lugar tanto a la experiencia del self como a las relaciones objetales, así como las diferentes dimensiones del cuerpo físico, ayudan simultánea e independientemente a conservar la existencia física. Así, estas diferentes dimensiones de la matriz relacional son facetas indispensables para la búsqueda analítica. Desde este punto de vista, los seres humanos simultáneamente regulan al self y al campo relacional. Nos interesa tanto crear como conservar un sentido del self relativamente estable y coherente a partir del flujo continuo de la percepción y el afecto. Y crear y mantener contactos seguros y sustentores con los otros tanto en la realidad como en la forma de presencias internas. La dialéctica entre la autodefinición y la conexión con los demás es compleja e intrincada, y a veces destaca la primera y a veces la segunda. Los procesos reguladores del self y los reguladores del campo de relaciones a veces armonizan entre sí y a veces entran en pugna, constituyendo la base de fuertes conflictos. Lo intrapsíquico y lo interpersonal son terrenos que se transitan de continuo, y cada uno tiene su propia serie de procesos, mecanismos e intereses. Schaffer sugiere que las diferentes teorías tradicionales como el modelo pulsional y el modelo relacional constituyen diferentes argumentos. Las teorías del modelo relacional, como la teoría interpersonal, la teoría de las relaciones objetales y la psicología del self, producen en esencia el mismo argumento, aunque con distintas voces. Estas teorías tradicionales consideran que la mente se desarrolla a partir de la matriz relacional y que la psicopatología es un producto de alteraciones en las relaciones interpersonales. Lo que distingue a estas teorías son las distintas cuestiones que tratan con base en estas mismas premisas básicas. Todas tienden a producir interpretaciones complementarias. Las cuestiones que plantean y las respuestas que proporcionan no constituyen puntos de vista alternativos, sino diferentes ángulos para observar la escena reconocida por todos. Un sueño.
Veamos el siguiente sueño recurrente que fue relatado tras varios años de análisis productivo. Me encuentro en algún lugar, en un tren subterráneo. Es todo un caos. Me siento abrumada mental y físicamente. Voy cargando varios paquetes junto con mis portafolios. Algo capta mi atención y dejo por un momento mis cosas para experimentarlo. Cuando regreso, el portafolio ya no está. Me enfurezco conmigo misma por haber hecho esto. Luego me siento aterrada. La mujer que sueña relaciona el sentimiento de caos y de agobio físico y mental con la depresión general y los enredos masoquistas que padecía cuando inició el tratamiento y con los que todavía lucha. El portafolio está lleno de significado. La analizada lleva en él muchas cosas importantes para ella. Representa su identidad. Perderla sería pavoroso. Con todo, siente que su carga es excesiva, que lleva demasiado peso, que está maniatada por su propia identidad. La parte del sueño en la que va por algo que le interesa está relacionada con el tema principal del análisis durante los últimos meses. Su dificultad para permitirse desear verdaderamente algo que no esté teñido por el sacrificio o la sumisión a otra persona, la incapacidad de permitirse querer o desear espontáneamente. Este sueño, más bien típico de la fase intermedia del análisis, representa una dimensión central del proceso psicoanalítico. Las diferentes maneras de interpretar un sueño como este destacan las similitudes y las diferencias de las distintas tradiciones psicoanalíticas. Por supuesto, ningún analista de la tendencia que sea interpretará sencillamente el sueño como aquí se presenta sin procurarse muchas otras asociaciones. Yo lo utilizo como un ejercicio para indicar las diferentes interpretaciones que se pueden recibir. ¿Qué sucede aquí? La analizanda va en busca de algo nuevo y pierde algo abrumador aunque precioso. ¿Cómo interpretarlo? Desde la perspectiva del modelo relacional, el sueño sería la representación que hace la paciente de su propia experiencia y de ella misma en relación con los demás, en diferentes maneras. Una en la que interviene la entrega opresora y compulsiva mediante la cual se vincula de manera característica a los demás. La otra más espontánea y, con todo, también arriesgada y peligrosa. ¿Puede ir a buscar la cosa que desea espontáneamente? ¿O esto la aislará de los demás? ¿La separará sin sentido de identidad, sin manera de relacionarse con los otros? Desde el punto de vista del modelo relacional, esto constituye el núcleo del análisis. Y el cambio implica que, poco a poco, tolere cierta ansiedad que le permita volver a definirse paulatinamente en relación con los otros, incluido el analista. La analizanda creció en una familia dominada por una madre depresiva y exageradamente solicita que había renunciado a sus ambiciones para dedicarse a criar a sus hijos, entrometiéndose prácticamente en todos sus aspectos mentales y conductuales. Aunque la paciente entró a la vida adulta con ciertos recursos y aptitudes, sentía que el mundo era un lugar peligroso y opresivo. No existe una manera correcta de hacerlo todo. Encontrar el camino recto y angosto y permanecer en él constituye una manera de vivir sensata y sana. El placer y la diversión eran vistos como especial desconfianza. La entrega a los demás, la responsabilidad de los sistemas complejos de obligaciones eran razonables y tranquilizadores, tanto en el terreno personal como en el profesional. Tendía a involucrarse con figuras fuertes pero sumamente inseguras que controlaban su ansiedad, proclamando una absoluta certeza respecto de todo, y en particular respecto de lo que sería más conveniente para ella. Lo que la llevó al tratamiento fue su sentimiento de sumisión en estas relaciones y una depresión e inquietud generales. La investigación analítica reveló con qué inconsistencia estaba entregada a sus síntomas, como la sumisión, la depresión y la preocupación se entrelazaban en su experiencia para anclarla en un sentimiento de seguridad, sombrío aunque conocido. Si bien deseaba sentirse libre y eficiente, se dio cuenta de con cuánta fuerza la jalaba el sentimiento de ineficiencia y estancamiento, como si fuera una fuerza magnética, y le impedía salirse y vivir con más entusiasmo. Se sentía atascada en preocupaciones mezquinas. Con todo, conforme proseguía el análisis, se daba cuenta de que era preferible estar atascada a sus previsiones de lo que sucedería si se liberaba de la confusión, la ansiedad y la depresión. El miedo a lo desconocido, el aislamiento total de sus relaciones significativas con los otros, la dispersión de su sentimiento del self. Se doblegaba ante la voluntad de los demás
y las anteojeras que se calaban mantenían su vista al frente. Aunque luchaba contra las limitaciones, cada vez era más consciente del miedo que le daba vivir sin ellas. También veía el análisis como una nueva versión del viejo esquema, como una nueva variación de la misma matriz relacional. El analista tenía su propia idea de lo que era mejor para ella, pero las reglas de este juego prohibían que expresara abiertamente sus opiniones. Tenía que descubrirlas por sí misma a partir de las claves e indicios del analista. Así, le daba un código secreto de las indicaciones respecto de lo correcto y la entregaba al sendero analítico. Seguramente la conduciría por una vida mejor. Si no lograba seguir este sendero, se enojaría el analista, que trabajaba impulsado por el deseo de influir en ella y por tanto hacía que fuera imposible continuar el tratamiento. De esta manera, trató de reemplazar el sistema de su madre con el sistema del analista, conservando su esquema característico de integrar las relaciones, de mantener su mundo subjetivo. El análisis continuo de estos esquemas dentro y fuera de la transferencia había empezado a sentar las bases para distintas experiencias y para otra clase de intimidad con los demás. Fue en ese punto cuando habló de su sueño recurrente. El sueño simboliza la estructura del campo de las relaciones en que vive la analizanda, que se encuentra ansiosa y agobiada. El portafolio representa las obligaciones e identificaciones que la agobian. Los acontecimientos del sueño reflejan la ansiedad con que se aferra a dichas identificaciones y obligaciones y su temor de que descuidarlas la aísle y la deje profundamente vacía. Aquí, las psicologías del self llaman nuestra atención al componente del self del campo, al sentimiento de cargar un peso excesivo, al temor a su propia espontaneidad, al terror al vacío. El portafolio es conocido y deprimente, con sus obligaciones y exigencias representa el self, que es visto y reflejado en su familia y que por lo tanto, aunque distorsionado, es el único medio de autorreconocimiento para la paciente. Perder su portafolio equivale a desintegrarse, a perderse. Las teorías de las relaciones objetales llaman nuestra atención sobre la función del portafolio como el objeto interno y fijador que la fragmenta y la distrae de su vitalidad, alejándola de relaciones nuevas y más ricas. El portafolio representa vínculos con objetos viejos y la paciente se resiste a soltarlo porque ello implicaría abandonar lazos con sus padres depresivos y agobiados, provocando un sentimiento intolerable de pérdida, culpa y aislamiento. El psicoanálisis interpersonal llama nuestra atención sobre el empleo del portafolio por la paciente, la manera en que estructura las situaciones al crear exigencias y obligaciones externas a las que ella se entrega para distraer su atención de deseos más auténticos y de su terror a acabar sola. El portafolio representa sus trilladas maneras de actuar en el mundo y la paciente se resiste a soltarlo porque la aterroriza estar sin él. No conoce otra manera de ser. Las interpretaciones nos permiten comprender mejor tanto la dinámica reflejada en el sueño como el proceso analítico, en el cual, para esta analizanda, el analista inevitablemente se transforma en una carga y en un colaborador para vivir de manera menos agobiante y más espontánea. Así, la conducta ritualizada y constreñida simbolizada por el portafolio puede interpretarse alternativamente, según Sullivan, como una operación de seguridad, como una operación que constituye algo conocido y permite escapar de la ansiedad. Según Ferber, como un objeto malo que le proporciona a la paciente lo que ella cree que son sus únicas relaciones seguras con otras personas. Y según Kohut, como un objeto del self que le proporciona a la paciente el único sentimiento de cohesión y continuidad interna con que puede contar. Esta concentrada interpretación del significado de este sueño en el contexto de la vida del analizanda no sirve para valorar la pertinencia o utilidad de los diferentes modelos interpretativos. Como todos los análisis, es el producto parcial de un modelo. Las teorías del analista y sus hábitos de razonar inevitablemente se vuelven un importante factor en la producción del alimón de los datos analíticos. Lo que aquí se quiere indicar es que las interpretaciones del sueño de esta paciente, basadas en las distintas teorías del modelo relacional, operan dentro del mismo marco conceptual,
un marco muy diferente del modelo pulsional, en el cual los resultados del analizando se consideran derivados complejos de una lucha entre fuertes impulsos de origen corporal y defensas contra estos impulsos. En el modelo pulsional, las unidades básicas para el análisis son el deseo y el temor al castigo. Las relaciones con los demás son importantes, pero no como constituyentes básicos de la mente o porque contribuyan con un significado propio. Son medios para expresar las pulsiones y las defensas. En este sueño, a todo se le daría una prioridad motivacional: al referente anal del túnel subterráneo, al significado fálico del tren, a la castración, a la imagen vaginal del portafolios, al significante dítico de seguir impulsos fallidos. Aunque las demás personas son objetos de deseo e instrumentos de castigo, la forma del conflicto y del drama se encuentra en el deseo mismo, que inevitablemente conducirá al temor al castigo. La naturaleza inherente del deseo proporciona el significado a priori. En las diferentes interpretaciones del modelo relacional, las unidades básicas de análisis son los vínculos de relación y la matriz de relaciones que constituyen. Lo que se estudia son las diferentes formas de relacionarse. Una teñida de agobio y dolor, otra de actividad y espontaneidad. Los procesos corporales, la sexualidad y la agresión son temas de investigación importantísimos, pero los conflictos se forman y el drama se moldea en las interacciones del analizando con los demás. Las diferentes teorías de las relaciones estudian diferentes facetas de la matriz relacional, reflejan importantes diferencias de terminología y con frecuencia conducen a interpretaciones e intervenciones analíticas muy distintas. No obstante, todas operan con una misma visión metapsicológica. Fin.